Mi hijastra me insultó delante de sus amigas y me llamó la madre de imitación. A la mañana siguiente la eché de mi casa y bloqueé su acceso a todos mis fondos y propiedades. Nunca quise ser el reemplazo de nadie. Eso fue claro desde el principio. Cuando conocí a Carlos, él ya era padre. Su hija Yada tenía 12 años. Lo bastante mayor para estar a la defensiva y lo bastante joven para anhelar estabilidad. Yo no intentaba ser su madre. Nunca me presenté de esa manera. Nunca lo exigí. Todo lo que quería era estar allí constante, presente. Alguien que no desapareciera. Carlos era guapo, ambicioso y acababa de salir de un divorcio brutal. Yo estaba en un buen lugar. Tenía mi propio negocio, una casa tranquila, sin hijos. Podría haber sido simple, pero me enamoré de la idea de familia. Elegí esa vida. Los elegí a ellos. El primer año Yada apenas me hablaba. Solo asentía, ponía los ojos en blanco o gruñía. Carlos decía que era normal. Es protectora, solía decir acariciándome el brazo para tranquilizarme. La llevaba a la escuela, me sentaba en conciertos escolares, pagaba cada cosa en la que su madre biológica jamás se presentaba. No me importaba, me repetía que el respeto no se regala, se gana. Y Dios, cuánto intenté ganármelo. Cuando quiso una fiesta de cumpleaños con temática de caballos, construí un establo improvisado en el patio. Cuando reprobó matemáticas, contraté un tutor privado. Cuando lloró, fui yo quien se sentó afuera de su habitación. Nunca presioné, solo quería ser un constante en un mundo que ya la había defraudado demasiadas veces, pero nada de lo que hice pareció suficiente. Cuando cumplió 16, era como vivir con una extraña. Carlos siempre encontraba excusas. Las adolescentes son difíciles, decía. No lo dice en serio, pero a veces Carlos no veía lo que yo veía. Como Yada se ponía completamente fría cuando yo entraba, como me hablaba como si fuera una sirvienta, como me excluía a propósito de conversaciones, planes e incluso fotos. Yo lo atribuía a inmadurez. Trataba de no tomarlo personal, pero me carcomía. En silencio, poco a poco, me iba desgastando el calor que alguna vez sentí en mi propia casa. Recuerdo la noche en que todo se quebró. Era viernes. Yada había invitado a algunas amigas. Carlos estaba fuera de la ciudad. Yo era la única adulta en casa. Saqué refrescos y botanas como siempre tratando de no molestar. Gracias, señora Reynolds. Entonces lo escuché lo bastante alto como para congelarme en seco. ¿Por qué siempre se esfuerza tanto? Ni siquiera es mi verdadera madre. Es una madre de imitación. Es bastante patética. Siguieron las risas. No risas sorprendidas, sino cómodas, cómplices. No me moví. Me quedé en la esquina fuera de vista, sosteniendo una bandeja de bebidas como una idiota. Mis manos temblaban, no de rabia, sino de algo más frío, más vacío. No eran solo las palabras, era la naturalidad con la que lo dijo, como si siempre hablara así de mí, como si no fuera más que un chiste corriente en mi propia casa. El pecho se me apretó, pero lo tragué. Dejé la bandeja, subí las escaleras y me senté en el borde de mi cama. Creo que miré el suelo una hora antes de poder respirar con normalidad otra vez. A la mañana siguiente, ella bajó como si nada hubiera pasado, con el pelo en un moño desordenado. Ni siquiera me miró cuando dijo, se acabó la leche de avena. La miré de verdad. La miré. Su rostro era tan familiar y al mismo tiempo tan distante. También se acabó el respeto, dije en voz baja. Parpadeó confundida. ¿Qué? Me levanté despacio, empujando mi silla hacia adentro. Tienes 30 minutos para hacer tus maletas. Ya no eres bienvenida aquí. Se rió, literalmente se rió. ¿Estás bromeando? No lo estoy. No puedes echarme. Esta es mi casa. No, es la mía, y has dejado claro que no me quieres en tu vida, así que no lo estaré. Salió furiosa llamando a su padre. Escuchaba la voz de Carlos gritando por el teléfono. Entré a mis cuentas, desactivé su tarjeta, revoqué el acceso al coche,
Cambié los códigos de la cerradura inteligente, todo lo que había configurado para hacerle la vida más fácil. Cerré todo en menos de 20 minutos. Ella seguía llorando y caminando de un lado a otro cuando le dije que su Uber la esperaba afuera. No la abracé, no le grité, ni siquiera miré atrás cuando la puerta se cerró. Esa noche dormí como una mujer que acaba de extirparse un tumor del pecho. La cocina estaba callada la mañana siguiente, ese tipo de silencio pesado que se te enreda en los hombros. Me senté sola en la mesa bebiendo café ya tibio, viendo cómo el vapor desaparecía. Apenas había dormido, no por arrepentimiento, sino por el peso de una decisión que no podía deshacerse. Yada se había ido la noche anterior en un torbellino de protestas sorprendidas y acusaciones llorosas, pero yo no había cedido. Las palabras que dijo delante de sus amigas seguían resonando. Madre de imitación, patética, el pecho se me apretaba cada vez que recordaba las sonrisas burlonas, la forma en que me desestimaban como si fuera un personaje malo de una comedia barata. No esperaba gratitud, pero ese nivel de desprecio me vació por dentro. Cuando finalmente bajó esa mañana, parecía salida de una pasarela, pelo alisado, maquillaje impecable, la actitud de siempre, ni un rastro de arrepentimiento en su rostro. Llevaba la rebeldía como un abrigo de diseñador cerrado hasta arriba. Me miró. Luego miró el desayuno intacto que había preparado por costumbre, huevos, tostadas, la leche de avena por la que se había quejado, y soltó una risita apenas audible. Debí haberla ignorado, debí dejarlo pasar como todas las otras pequeñas puñaladas. Pero algo en mí se quebró. Estaba cansada de dejar pasar las cosas, cansada de fingir que estaba bien viviendo con alguien que claramente despreciaba cada respiro que daba en su presencia. Puedes sentarte, dije sin levantar la vista, pero no te vas a quedar. Se rió otra vez, todavía con esa actitud. Puse mis manos juntas sobre la mesa y la miré directo a los ojos. Dijiste lo que dijiste y terminé de fingir que no lo escuché. Rodó los ojos y se apoyó en la encimera. Era una broma. Dios, eres tan sensible. Con razón no eres una verdadera madre. No me inmuté. Exacto, no soy tu verdadera madre. Así que no tengo obligación de darte casa, comida ni financiarte la vida. Ahora eres adulta, Yada. Hiciste tu elección. Ahora vive con ella. Parpadeó, sorprendida por un instante. La fachada de chica fría se resquebrajó, pero luego sonrió con suficiencia. Papá no va a permitir esto. Me levanté y tomé mis llaves. Entonces, que él te busque un lugar donde quedarte. Tienes 30 minutos. Salí de la casa antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Conduje un rato sin rumbo tratando de calmar mi corazón. Mi teléfono no dejaba de vibrar, llamadas de Carlos, algunas de Yada que ignoré. Cada vibración era una exigencia, un tirón a mi paciencia. Me estacioné en un centro comercial. Compré un café que no necesitaba y me quedé mirando a la nada. Cuando Carlos finalmente mandó un mensaje que solo decía: tenemos que hablar ahora, regresé a casa mentalizándome. Esperaba enojo, no sabía hasta qué punto estaría dispuesto a llegar. Cuando abrí la puerta, ahí estaban los dos, Yada en el sofá como si nada hubiera pasado, Carlos en la entrada, brazos cruzados como un director listo para regañar. Carlos no perdió tiempo. No tenías derecho, soltó con la voz temblorosa, más por emoción que por volumen. Es mi hija, no puedes echarla como basura. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Ella me faltó el respeto, no solo en privado, sino frente a sus amigas. Se burló de todo lo que he hecho por ella y tú lo has permitido durante años. Es una niña, lloró Carlos. Tiene 20, corregí. Una mujer adulta que sabe exactamente lo que hace, y si realmente crees que esto es por un solo comentario, entonces no has estado prestando atención. Carlos me miró como si hablara en otro idioma. Yada, desde el sofá, sonreía y giraba su teléfono entre los dedos. Esa mirada, tan arrogante, tan indiferente, encendió algo dentro de mí que no sabía que aún ardía. Me giré hacia Carlos,
intentando una última vez llegar a él. ¿De verdad no lo ves? La forma en que me habla, como me trata como un chiste. Nunca intenté reemplazar a su madre. Solo intenté ser una mujer decente en su vida y ella no ha hecho más que escupirme en la cara por ello. Está pasando por cosas, gritó Carlos. ¿Crees que es perfecta? Ha estado luchando con su identidad, con la presión, con ser responsable. Exacto. Lo interrumpí. Nunca ha tenido que enfrentar consecuencias y ahora que las tiene, tú actúas como si yo fuera la villana. Yada se levantó, con los brazos cruzados. Actúas como si fueras una heroína. Compraste cosas. ¿Y qué? Eso no te convierte en madre. La miré, de verdad la miré y no sentí nada, ni ira ni dolor. Solo un frío entendimiento de que esa persona jamás me vería como algo más que un monedero. Tienes razón, dije en voz baja, no soy tu madre, pero era tu salvavidas y acabo de cortar la cuerda. Carlos se abalanzó agarrándome del brazo. No puedes hacer esto, Elena, por favor. No dejes que esto lo arruine todo. Pero ya estaba arruinado. Solté su mano y me aparté. Tú elegiste el momento en que la dejaste volver aquí sin una disculpa. Elegiste su comodidad sobre mi dignidad. ¿Y ahora qué?, susurró él. La miré largo rato antes de hablar. Ahora llamo a mi abogado. El ambiente quedó inmóvil después de eso. No silencio, sino quietud. Como si todos comprendieran de golpe que esto no era solo una pelea. Era el momento en que todo se rompió. Carlos parpadeaba rápido, como conteniendo las lágrimas. Pero no lo consolé. Lo había hecho demasiadas veces antes, solo para que me socavara después. Yada se dejó caer en el sofá, de repente callada, de repente insegura. Subí las escaleras y cerré la puerta detrás de mí. Mis manos estaban firmes mientras me quitaba el anillo de bodas y lo ponía en la mesita de noche. Era la paz más grande que había sentido en años. Para cuando bajé las escaleras a la mañana siguiente, ya sabía que algo andaba mal. La casa estaba demasiado cálida, demasiado ruidosa, demasiado cargada de tensión como para estar vacía. Escuché el inconfundible arrastre de unas chanclas contra la madera y el murmullo bajo de voces que no esperaba volver a oír. No todavía y no de esa manera. Al girar la esquina hacia la sala, ahí estaba Yada en el sofá con las piernas recogidas debajo de ella como si fuera la dueña del lugar, un tazón de cereal en el regazo y el teléfono en la mano. Sin disculpas, sin una mirada avergonzada, sin remordimiento, solo un rápido vistazo en mi dirección antes de volver a su pantalla, como si yo fuera la sirvienta otra vez. Y justo detrás de ella, de pie, con los brazos cruzados y esa mirada de furia ensayada, Carlos se veía descansado, resuelto, como si hubiera tenido toda la noche para convencerse de que tenía razón, como si estuviera listo para ir a la guerra por esto. No dijo nada al principio, solo me miró como si yo hubiera sido la que cruzó la línea. El estómago se me hundió, pero no pestañeé, no dije una palabra. Quería escucharlo de su propia boca, la mentira con la que claramente había decidido vivir. Carlos carraspeó y señaló hacia el sofá. Ella no se va a ninguna parte, dijo, y no tenías derecho a echarla. Incliné la cabeza con voz calmada. ¿Sin derecho? Así es, dijo él dando un paso al frente. Ella es mi hija, esta es su casa. No, dije plano, esta es mi casa, yo la compré, yo la mantengo, yo pago cada factura. Tú te mudaste cuando nos casamos y ella vino contigo. Ese fue el acuerdo, pero me faltó al respeto de una manera que no puedo ignorar. Y si me dices que estás de acuerdo con eso, entonces eres parte del problema. La boca de Carlos se abrió como si tuviera una respuesta lista, pero no salió nada, solo un destello en sus ojos. Culpa, tal vez, o el reconocimiento distante de que ya no estaba interpretando el papel que me había asignado. Yada levantó la vista otra vez, aún masticando, y dijo, Dios, eres tan dramática. Fue solo una broma. Su voz resumaba aburrimiento del tipo que usan los adolescentes cuando quieren dejarte claro que dejaron de escucharte hace 10 minutos. Sentí como me subía el pulso,
pero lo mantuve enterrado. No tenía sentido gritar. El mensaje ya había sido entregado. Ahora era momento de actuar. No tienes derecho a tratarme como una broma y luego vivir de mi dinero, le dije a Yada sin alzar la voz. Esos días se acabaron. Yada se levantó, aún con el tazón en la mano. ¿Crees que quiero algo de ti? Por favor, quédate con tu dinero. No te necesito. Asentí una vez. Perfecto. Entonces, no te importará irte de nuevo hoy. Carlos se interpuso entre nosotras. Ella no se va. Si crees que vas a intimidar a mi hija para que salga de su propia casa, no estoy intimidando a nadie, interrumpí. Estoy estableciendo límites y si no estás dispuesto a apoyarlos, entonces quizás tú también deberías hacer una maleta. El aire en la sala cambió después de eso. Se volvió más pesado, más espeso, como si la verdad finalmente se hubiera presentado y nadie supiera cómo respirar a su alrededor. Carlos me miró atónito por un segundo. Creo que realmente no creyó que lo decía en serio, pero lo decía, cada palabra. Pasé junto a ambos, agarré mi teléfono de la encimera de la cocina y salí. Ni siquiera necesitaba llamar de nuevo a mi abogado. Ya habíamos revisado el acuerdo prenupcial cuando las cosas empezaron a desmoronarse meses atrás. Él solo estaba esperando mi luz verde y se la di de pie, descalza en mi propio patio trasero mientras mi matrimonio se derrumbaba adentro. Me quedé afuera casi una hora, el tiempo suficiente para sentir cómo el sol calentaba mi piel, el tiempo suficiente para escuchar los ruidos apagados de Carlos caminando arriba y abajo, cada tanto un portazo, alguien arrojando algo que se rompió contra las baldosas, pero no volvía a entrar hasta que la casa estuvo en silencio. Necesitaba ese silencio, necesitaba el momento para asimilar lo que acababa de poner en marcha. Cuando finalmente entré, Carlos estaba en el comedor con la cabeza entre las manos. Me miró al pasar y susurró: ¿De verdad lo llamaste? Lo hice. Negué con la cabeza lentamente. Estás arruinándolo todo por una pelea. No. Dije, estoy alejándome de años de falta de respeto. Esa pelea solo me recordó que merezco algo mejor. Subí, empaqué una bolsa pequeña y reservé una habitación en el centro. No quería quedarme en esa casa con ellos. Ya no se sentía como un hogar. No lo había sido en mucho tiempo y ahora sabía por qué. Me detuve en lo alto de las escaleras escuchando por signos de vida, pero no había nada, ni pasos, ni palabras, solo una quietud demasiado familiar. Salí, cerré la puerta con llave y no miré atrás. En el hotel me tumbé en la cama, completamente vestida, mirando al techo. Mi anillo seguía en la mesilla de noche en casa y no lo extrañaba. Pedí una bebida en el bar de abajo y la dejé intacta en la mesa junto a mí. Mi teléfono vibraba con mensajes. Carlos pidiéndome hablar. Yada enviando textos crípticos de una sola palabra. No respondí. Bloqueé a ambos por esa noche. Necesitaba el silencio más que nada. Esa noche dormí mejor que en años. No porque estuviera feliz, no porque me sintiera reivindicada, sino porque por primera vez sabía que finalmente me había defendido. Había trazado una línea y estaba dispuesta a ver arder al mundo entero si eso significaba no volver a cruzarla. La cosa con la guerra real, es que nadie sale limpio. Incluso cuando tienes razón, incluso cuando trazas tus límites con precisión quirúrgica, las secuelas dejan metralla en lugares donde no sabías que podía sangrar. Me marché del hotel 3 días después de mudarme, no porque estuviera lista para volver, sino porque el hotel empezó a sentirse más como un búnker que como un refugio. Paredes estériles, sonrisas forzadas en la recepción, el olor de sábanas demasiado blanqueadas. Todo me recordaba que estaba en un limbo, no en una liberación. Así que volví a casa. No para reconciliarme, no para ceder. Volví porque era mi casa y que me parta un rayo si iba a dejar que 2 personas desagradecidas la tomaran como rehén. Cuando entré, medio esperaba una tormenta, maletas listas, voces alzadas, Carlos exigiéndome que reconsiderara,
Yada lanzando más veneno desde detrás de su teléfono, pero la casa estaba en un silencio mortal. Luces apagadas, cortinas corridas. El tipo de silencio que solo escuchas cuando la gente o se ha rendido o está planeando su próximo movimiento. Encontré a Carlos en la cocina bebiendo vino a las 10 de la mañana como si fuera jugo de naranja. No levantó la vista cuando entré. Solo dijo, «Tu abogado me llamó». 10 años juntos y ya terminaste. Dejé que la frase colgara en el aire. 10 años. Eso fue lo que dijo, pero yo recordaba cada uno de esos años caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de no interrumpir la cuerda floja que él equilibraba entre la paternidad y la evasión. Finalmente respondí despacio, con firmeza, «No he terminado. Estoy empezando». Por fin, golpeó la copa contra la mesa, el vino salpicando por los bordes. «Me estás castigando por su comportamiento», negué con la cabeza. «No, te estoy responsabilizando por permitirlo. Le permitiste faltarme el respeto durante años. Pusiste excusas, minimizaste mi dolor. Me dijiste que lo dejara pasar como si yo fuera demasiado sensible. Elegiste la comodidad en vez de la verdad y ahora te sorprende. Yo ya no voy a cargar con eso». Se levantó bruscamente con los ojos ardiendo. «¿Sabías en lo que te metías cuando te casaste conmigo? Yo era padre primero». Asentí y lo respeté. «Nunca te pedí que eligieras entre nosotras, pero en el momento en que la trajiste de nuevo a esta casa después de lo que me dijo, tomaste tu decisión». El resto de ese día pasó como melaza, sin gritos, sin lágrimas, solo 2 personas caminando de puntillas alrededor de las ruinas de lo que solía ser un matrimonio. Yada no salió de su habitación ni una vez. Sabía que aún estaba en la casa porque el registro del wifi mostraba su teléfono conectado todo el día. Eso y que escuchaba música a través de su puerta. El tipo de música pasivo-agresiva a todo volumen que se supone debe dejarte claro que está bien, que no le importa, que está ganando. Pero, ¿ganando qué? Eso era lo que me preguntaba una y otra vez. ¿Qué juego creía estar jugando? ¿Y cuál era exactamente el premio? ¿Una casa? ¿Dinero? ¿La satisfacción de ver a alguien que intentó cuidarla desmoronarse bajo el peso de su desprecio? Unos días después llegaron los papeles. Carlos no lloró, ni siquiera se inmutó. Miró el sobre como si fuera una factura olvidada. Pero yo sabía la verdad. Su silencio no era fortaleza, era rendición. No le quedaba lucha porque en el fondo sabía que yo había hablado en serio en cada palabra. El prenupcial era a prueba de hierro. Mi abogado se aseguró de eso antes incluso de comprometernos. En aquel entonces Carlos lo llamó poco romántico y frío, pero yo le dije que era claridad. Había construido mi vida antes de él y no iba a arriesgarme a perderla en nombre del amor. Él lo firmó a regañadientes. Ahora ese papel era lo único que me protegía de perderlo todo frente a personas que me trataban como un cajero automático con sentimientos. Las secuelas se propagaron más rápido de lo que esperaba. Amigos, vecinos, conocidos en común, todos tenían opiniones. Algunos me escribieron en privado diciendo cosas como, «Siempre pensé que Yada era un poco excesiva» o «La verdad, bien por ti». Otros se pusieron del lado de Carlos, al menos en público. Su hermana publicó un estado críptico sobre mujeres que abandonan sus responsabilidades. No respondí, no necesitaba hacerlo. Las personas que me conocían, que realmente me conocían, ya entendían. Habían visto la manera en que Yada me hablaba en reuniones familiares, como Carlos se reía o decía «solo está jugando». Nadie la apartó jamás. Nadie me defendió. Ahora, de repente, todos tenían algo que decir. Fue un inquilino mío, Frank, un maquinista jubilado, quien me dio la reacción más honesta. Había pasado a revisar un grifo con gotera solo para tomar un respiro de la casa, cuando me tendió una cerveza y dijo, «Escuché lo que pasó, me preparé para el juicio». Pero él solo se encogió de hombros. «No estás equivocada, ¿sabes? La gente trata la bondad como una debilidad, pero desconectar el enchufe, eso requiere agallas». Nos quedamos en silencio un rato,
solo bebiendo y mirando cómo el sol se escondía detrás de los árboles. Luego añadió: a mí me costaron 2 divorcios aprender lo mismo. Un día despiertas y te das cuenta de que la paz es más valiosa que caerle bien a la gente. De vuelta en la casa, Carlos había empezado a empacar en silencio, metódicamente, sin teatro. Conocía el plazo. El acuerdo prenupcial le daba una ventana de 30 días después de la solicitud para desocupar y no iba a pelearlo. Yada, en cambio, no había empacado ni una sola cosa. Seguía pavoneándose como si nada de eso se aplicara a ella. Cuando le pregunté si había hecho arreglos, puso los ojos en blanco y murmuró: ¿en serio crees que me voy a ir? No respondí. Simplemente me alejé. Estaba a punto de aprender la diferencia entre la rebeldía adolescente y las consecuencias adultas. En el momento en que Carlos se fuera, ella también, sin contrato de arrendamiento, sin derechos, sin más tolerancia. Lo que más me sorprendió no fue la falta de respeto, fue la total falta de conciencia. Ninguna de las dos se había tomado un momento para reflexionar. No hubo disculpas ni conversación, solo indignación y derecho asumido. Carlos me había dicho una vez que Yada superaría su actitud, pero en lugar de superarla, había sido alimentada por él, sostenida por excusas, protegida de la responsabilidad. Y ahora que ese escudo se había agrietado, ella aún no lo había notado. Al final de la semana, los mudanceros ya estaban programados. Carlos me pidió si estaría dispuesta a hablar una última vez antes de que se fuera. Acepté. Nos sentamos en el porche delantero como extraños viendo una tormenta eléctrica acercarse. Se giró hacia mí y dijo: ¿sabes? No te odio. Asentí. Yo tampoco te odio. Bajó la mirada a sus manos. Solo pensé que si aguantábamos lo suficiente, tal vez las cosas se suavizarían. Suspiré. No lo hicieron, y no lo harán. Porque suavizar no es sanar, es esconder. Él no discutió. Vimos la lluvia caer en cortinas pesadas y por un momento hubo paz. Pero la paz, había aprendido, tenía un precio, y yo finalmente estaba lista para pagarlo. Hay algo extraño en caminar por una casa que solía estar llena de vida, solo para encontrarla vacía, no de personas, sino de energía. El aire pesa más. Cada habitación resuena. Empiezas a darte cuenta de cuánto ruido hace una presencia, incluso si era tóxica. Carlos se había mudado 2 días antes. Yada, sin embargo, era otra historia. No se fue con su padre. Se quedó como si por pura fuerza de voluntad pudiera deshacer la realidad. Le di 72 horas. Se lo dije de manera plana y sin emoción. No te vas a quedar aquí. Empaca lo que quieras. Lo que quede después de eso es basura. Me llamó monstruo, yo lo llamé cierre, pero en los momentos de silencio que siguieron, cuando la puerta principal se cerró con un clic y finalmente estuve completamente sola, no me sentí victorioso, no me sentí libre, me sentí pesada, no de arrepentimiento. Ese barco ya había zarpado, sino de recuerdos viejos. Recuerdo a Yada a los 13 años parada en la puerta de mi oficina con un examen de matemáticas lleno de una gran F roja. Se veía avergonzada pero decidida. No lo entiendo, murmuró. ¿Puedes ayudarme? Y lo hice. Me senté con ella durante horas repasando ecuaciones. Odiaba cada segundo de ello, pero seguía apareciendo cada tarde hasta que las notas empezaron a mejorar. Nunca dijo gracias, pero no lo hice por eso. Hubo aquella Navidad. Ella pidió una consola. Su madre se la había prometido meses antes y, por supuesto, no cumplió. Ella no lloró. Solo se encogió de hombros como si lo esperara. Esperé hasta que las tiendas abrieran a la mañana siguiente y encontré una en una ciudad a 2 horas de distancia. Conduje. Hice fila. Pagué el doble de lo que valía. Cuando regresé a casa y se la entregué, ni siquiera la desenvolvió. Solo dijo, no tenías que hacer eso, pero lo hice porque quería que sintiera que alguien al fin cumplía, que alguien mantenía su promesa. Esa noche le dije a Carlos que no intentaba comprar su amor,
Solo quería que no se sintiera abandonada. Él me besó en la mejilla y dijo, ella cambiará, pero nunca lo hizo. Una tarde, cuando tenía 16 años, la encontré llorando en el garaje. No hice preguntas. Solo me senté a su lado. Después de un rato murmuró que un chico que le gustaba le había dicho que era demasiado rara para salir con ella. Le dije que era brillante, hermosa y demasiado para personas de mente estrecha. No respondió, pero dejó de llorar. Ese era el asunto. Yo siempre estaba allí cuando las cosas salían mal. Yo era quien sostenía la red cuando caía. Pero eso nunca se tradujo en respeto. Empecé a darme cuenta de que ella no quería una red. Quería a alguien a quien culpar cuando se estrellaba. Y cuando me negué a jugar ese papel, me convertí en el enemigo. Cuando finalmente entré en el cuarto de Yada para limpiarlo, el olor fue lo primero que me golpeó. Velas de vainilla, perfume, un toque de champú en seco. Era como entrar en un recuerdo preservado en aroma. Sus pósters seguían en la pared, aunque con los bordes doblados. En el escritorio encontré un sobre con mi nombre. El estómago se me encogió. Me senté al borde de la cama. Lo abrí y saqué una carta escrita en esa cursiva dramática que siempre usaba. No era una disculpa, era un viaje de culpa. 3 páginas de chantaje emocional acusándome de nunca haberla amado de verdad. Siempre intentabas impresionar a la gente, escribió, no amarlos. Esa frase dolió, no porque fuera verdad, sino porque estaba tan lejos de la verdad que parecía una calumnia. Cada sacrificio que hice no lo hice para aparentar, lo hice porque creía que el amor era consistencia y acción. Pero supongo que nada de eso importa si la persona que recibe el mensaje está decidida a no verlo. No respondí a la carta, la doblé de nuevo en el sobre, caminé hacia la chimenea y encendí un fósforo. Se quemó rápido, convirtiendo palabras afiladas en ceniza. Me quedé allí mirando hasta que la última brasa murió y me sentí más ligera, no absuelta, solo clara. Ella había hecho conocer su verdad y yo ya no tenía la obligación de cargarla. Esa noche recibí un mensaje de una prima de Carlos. Sé que estás pasando por mucho. Solo quería decirte que siempre pensé que eras una buena mujer. Yada y Carlos se aprovecharon de eso y lamento que hayas quedado atrapada en medio. Fue algo pequeño, pero significó mucho, porque a veces todo lo que necesitas es que una persona diga, yo también lo vi. Me tomó casi una semana poder caminar por toda la casa sin detenerme en un umbral y preguntarme qué solía haber allí. Hubo un tiempo en que esta casa me parecía demasiado grande para una sola persona. Ahora se sentía justa. Cada habitación tenía una quietud que no se sentía solitaria, se sentía ganada. Me movía despacio por ella como alguien que se recupera de una cirugía, sin televisión tronando de fondo, sin pasos golpeando las escaleras en desafío, sin puertas que se cerraban de golpe en lugar de conversaciones. Solo paz, una paz pesada, sagrada, que me había costado casi todo lo que creía estar construyendo, pero que me devolvió algo mucho más importante, a mí misma. La primera mañana que pasé verdaderamente sola, preparé café en silencio y me quedé descalza sobre las baldosas de la cocina, mirando por la ventana el patio trasero. Vi el viejo columpio que armé un verano cuando Yada dijo que extrañaba tener uno. Lo usó exactamente 2 veces, pero nunca lo desmonté. Durante años pensé, tal vez algún día vea lo que intentaba darle. Esa fantasía murió en el momento en que leí su carta, y cuando finalmente desarmé ese oxidado columpio con una palanca, no sentí tristeza, sentí liberación. Estaba quitando algo que ya no pertenecía. Unos días después doné 3 cajas de sus cosas viejas a un refugio local. Me quedé con una foto, solo una, de los 3 en el lago durante un viaje de verano. Carlos nos había hecho usar camisetas iguales. Yada parecía miserable, pero el sol iluminaba su cabello de tal manera y había la más leve insinuación de una sonrisa en su rostro. Guardé esa foto no porque la extrañara, sino porque quería recordar que lo intenté, que de verdad lo intenté,
que no me fui con ligereza ni crueldad. Me fui después de dar todas las oportunidades que debían darse y más. Cambié las cerraduras no solo porque tenía sentido legalmente, sino porque necesitaba el ritual. Necesitaba escuchar el metal encajando en su lugar y saber que ese espacio, ese santuario, ahora era mío sin más decisiones compartidas, sin más mirar por encima del hombro buscando una validación que nunca llegaba. Fue una sensación extraña pararme en mi puerta con un juego de llaves nuevas, como una mujer que por fin vuelve a casa, aunque nunca se hubiera ido realmente. Dormí mejor esa semana que en más de una década. Mis sueños fueron tranquilos, sin rostros, sin gritos, solo silencio. Entonces, justo cuando las cosas empezaban a asentarse, recibí una solicitud de mensaje en redes sociales de Yada. Su mensaje fue simple: espero que seas feliz. Arruinaste todo. Eso fue todo, sin saludo, sin fingir. Solo una última puñalada. No la bloqueé de inmediato. Me quedé mirando el mensaje durante 10 minutos completos. Luego escribí: no arruiné nada. Me alejé de la falta de respeto. Si eso arruinó tu fantasía de apoyo infinito sin ninguna responsabilidad, entonces tal vez ya era hora de que se arruinara. Me quedé con el dedo sobre el botón de enviar. Luego lo borré. No necesitaba decir nada. El silencio sería más fuerte. En su lugar fui a la sala. Me serví un vaso de bourbon y me senté junto a la chimenea. No hacía frío, pero la encendí de todos modos. No por calor, solo por el simbolismo. Observé las llamas parpadear pensando en todo lo que había perdido, la familia que intenté construir, la pareja en la que creí, la hija que pensé que quizá llegaría a quererme. Pero en ese mismo suspiro me di cuenta de lo que había ganado: la fuerza para decir basta, la claridad para saber cuando la bondad se confunde con debilidad y el valor para alejarme con la cabeza en alto. Una semana después recibí una invitación a la barbacoa de un amigo en común. Casi no fui. No quería las miradas de reojo ni las preguntas susurradas, pero fui de todos modos porque necesitaba volver a entrar en el mundo como yo, no como esposa, no como madrastra, no como chivo expiatorio, solo yo. Y para mi sorpresa, la gente lo notó. Un amigo me apartó y me dijo: te ves más ligera, como si te hubieras quitado un peso de encima. Sonreí porque era cierto. Conversamos, reímos, jugamos a las cartas y por primera vez en años no sentí que debía dar explicaciones. Más tarde esa noche llegué a casa, me quité los zapatos y me quedé de pie en el recibidor. Ese silencio, el mismo silencio que antes se sentía sofocante, ahora sonaba como una canción, un himno a mi propia libertad. No necesitaba ruido para llenar el espacio, no necesitaba gente para que se sintiera como hogar. Necesitaba respeto, necesitaba límites, necesitaba paz, y ahora tenía las tres. Dicen que la familia es para siempre, pero he aprendido que eso solo es cierto cuando hay respeto mutuo. El amor sin respeto es manipulación. El sacrificio sin reconocimiento es servidumbre. Me alejé no porque dejara de importar, sino porque empecé a importarme a mí misma. Nunca me arrepentiré de lo que di, pero nunca más me disculparé por elegir la paz por encima de la apariencia.